Este, así que bueno, siguen entrando gente y tengo que admitir uno por uno, por eso el mouse va de aquí para allá. Es más complicado que cuando la puerta hace ruido cada uno que entra. Bueno, pero bueno, parece como que funciona. Otro más, van entrando, más. Bueno, vamos a esperar un poquito para que entren todos los que tengan que entrar. ¿Mm? Francisco, ¿vos me escuchás ahora? Francisco decía yo no escucho, pero no está marcado la hora, los segundos, los minutos, así que no sé si esto es más reciente o más viejo. Francisco Ribú. Bueno, creo que la mayoría tiene cerrado el micrófono. Yo agradezco si cuando me quieren hablar lo hacen por el micrófono. A Tomás tampoco escucha, dice no sé qué onda. Pero Tomás, ¿a mí me escuchás? Quizás tengas... Sí, dice sí. Acá Clary Venegas dice desactiven los micrófonos y solo activen cuando quieran hablar, si no hay mucho ruido. Ok, esto es para que yo escuche. Ok, pero hay gente que dice que no. Ah, Tomás ya escucha. Ok, bueno, entonces se había cerrado el micrófono. Muy sensible el micrófono. Se ve que no tiene que estar justo la flechita encima del micrófono para que cambie de posición. ¿Mm? Bueno, voy a tener que controlar eso. Bárbaro. Bueno, ya son 67 de 87. Faltarían 20 para cubrir los inscriptos. Dice que el video se ve mal. Eso no puedo hacer nada. Si se ve, es hasta donde llega dice Maximiliano que no se ve, no se le ve bien. No sé cómo resolverte que no se vea bien. Si se ve, es que yo tengo habilitada la cámara. Si no, no se ve, no lo verías. Aparecería como tengo yo. Se bloqueó el micrófono. Aparece alguien, yo lo admito, y bueno, y algo pasa con el micrófono. Se puede poner su pantalla como principal para... Se corta solo el micrófono, chicos. Esto es misterioso, ¿eh? Es una tortura, ¿sí? ¿Cómo se va a apagar el micrófono solo? Yo pensé que era algún tipo de acercamiento de mi mouse, pero no, se apagó solo 2 veces. Cada vez que aparece alguien alguien nuevo, admit, cada vez que aparece alguien nuevo, más o menos, pasa algo y ya el micrófono se activa. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Puede ser que estemos habilitados nosotros para desactivar su audio? Porque yo recién apreté arriba de su imagen, en el micrófono, y se lo bloquea. Entonces eso creo que usted como administrador debería, no sé, como bloquearlo, supongo. Nunca usé esta aplicación. Mirá, recién se cortó el micrófono varias veces mientras vos hablabas. No, se volvió a quedar a tapar el micrófono.
Qué complicado, ¿no? Se bloquea segundos. Romina, ¿querías decir algo? Bueno. Sí, me dice Clara que se escucha bien. En opciones de la reunión capaz sale algo, dice Maximiliano. Tengo miedo que si me pongo a investigar cómo hacer la cosa mejor, me queden... Ahora son 60. Tengo miedo de que si me pongo a reparar el problema desde mi ignorancia, termine 30. ¿Entienden? ¿Quién está grabando la clase? ¿Podrán compartir el video con audio al final? Porque todavía no escucho. Y en la grabación tampoco vas a escuchar. Pero sí, si se puede, se reparte, no hay problema. Dice Natalia, si no les funciona el audio, salgan y vuelvan a entrar. Lo pude solucionar así. Bueno, pero yo observo cuando el micrófono se interrumpe. Sería interesante. Ahora hace rato que no se interrumpe. Quizás es cierto que alguien estaba haciendo algo que involuntariamente me dejaba sin sonido. Empezó a aumentar el número de participantes otra vez. Bueno, dice Tommy que hay que cambiar la opción de audio. Y bueno, veremos qué será la opción de audio. Por ahora se estabilizó el tema del micrófono. Así que tratemos de no toquetear la pantalla para ver si la cosa mejora. Bueno, gente, vieron, no sé si ustedes reciben si ustedes reciben del campus las novedades, no les avisa por mail, porque hoy les subí un par de cosas. La última que subí es el calendario del curso, que no tuve tiempo de ponerlo en la parte de calendario porque lleva mucho trabajo, el copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Bueno, me dice Ronnie que no nos avisa. Bueno, habrá que investigar en el campus cómo hacer para que cuando cambie algo en el campus les avise. Bien. Yo quería usar el mail del campus, pero me obliga a poner todos los participantes, igual que si lo mandara de mi mail. Entonces usé novedades para garantizarme que le llegue a todos los inscriptos. Bien. Bueno, hoy tiene que configurar las alertas desde el campus. Esa palabra alerta es clave. Muchas gracias. Yo este campus es la primera vez que lo uso. Venía usando el Blackboard en otra universidad. Que me resultaba más cómodo usar el mail en realidad, ¿no? Pero nunca había usado el Collaborate de Blackboard, que vendría a ser lo mismo que esto de videoconferencia. Así que, bueno, por ahora se quedó quieto el micrófono, no hay más no hay más interrupciones de mi voz por ahora. Bien, bueno, les contaba, está el calendario, me están mandando preguntas. Tenía una pregunta sobre el primer parcial, dice Skype en el día del parcial, ¿podría explicarlo? Dice Skype en el día del parcial porque la idea es que todavía vamos a estar en cuarentena. Entonces, hay que tomar examen por internet. Después les voy a explicar cómo vamos a hacer para el parcial. Porque me parece que lo del 13 de abril después se va a terminar postergando también. Así que me estoy preparando un parcial para tomar por internet. Por acá entre mail y videoconferencia. Bueno, ya les voy a contar cuando nos acerquemos al parcial, mucho más cerca del parcial.
Bueno, entonces, lo que sí, no sé, miren que yo soy, digamos, no percibo que haya muchos bochados. Tratamos de que la gente termine aprendiendo y no necesite que la bochen. Pero yo creo que les dije la primera clase presencial, cuando estaba toda esa enorme masa de jóvenes reunidos y yo por encima de los 60 años respirando el mismo ambiente, 64 en realidad, pensaba, esto no va a durar. Y efectivamente no duró, vino la cuarentena enseguida, a la semana siguiente. Así que, pero les quiero decir que el parcial no va a ser fácil de copiar, digamos. ¿Mm? Estoy pensando una manera que permite que sea respetable el resultado, ¿no? Que no se piense que fue cualquier cosa. Bien, de todas maneras, nada es perfecto, pero ya van a ver cómo es interesante. Hay una combinación también de instrumentos y también de entornos virtuales. Bueno, acá me dice Melanie que las configuró e igual no le avisa. El tema es que debería cambiar el mail del campus para que me llegue el mail personal, pero no puedo. Bueno, ok. Podemos empezar con los temas del día. Yo en la primera clase había hablado del problema problemas de recién se puso solo, se desactivó solo el micrófono. Bueno, en la primera clase habíamos hablado de temas metodológicos que tienen que ver con, diría, el abordaje de filosofía de la ciencia, ¿no? O epistemología. Ahora, con muy pocas referencias a otros asuntos. Más bien una descripción general de los temas y hasta ahí. Hoy vamos a empezar por la parte de economía mixta. Tengo acá, y lo encuentro acá. Ventanas. Voy a compartir con ustedes una ventana de PowerPoint. Aquí está. Está conectando con ustedes este PowerPoint. Lo voy a correr del lugar para poder ver los chats. Lo tengo que ver. Bueno, ustedes pueden ver el slide de mercado y estado. Perfecto. Ok. Ya veo que sí, que todos lo pueden ver. Gracias. Lo que sí quería saber si simultáneamente ustedes me ven a mí. O sea, si ven las dos cosas, la imagen, perfecto, ven las dos cosas. Bárbaro. Genial. Entonces, el tema es la forma actual del capitalismo y la de la economía mixta, que arranca ya de principios del siglo XX, en realidad, con la Primera Guerra Mundial, donde la economía de guerra impone un intervencionismo estatal casi sin límite, ¿no?, sobre la economía. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que ya no está el mercado principalmente liberado a sí mismo y solo regulado por las leyes de la Constitución y algunas más, sino que el Estado regula permanentemente la acción del mercado. Pero la producción y la inversión, fundamentalmente, ¿no?, la producción y la inversión quedan
en términos generales, bajo la tutela del mercado, bajo propiedad privada y intercambio mercantil. O sea que, si bien el Estado tutela en distinto grado, también es cierto que el mercado tiene la iniciativa. En parte esto está clarísimo con el estancamiento de la inversión y de la economía en los últimos 10 años, ¿no? O sea, por más que los distintos gobiernos hicieron lo que se les ocurrió que podían hacer para reactivar la inversión y la producción y el empleo, no hubo caso. Hubo un pequeño repunte gracias a la construcción pública por obras de infraestructura diversas en el año 17 y chau. Entonces, la cosa es así, hay una combinación entre el Estado y el mercado donde se reparten los roles. El Estado trata de mantener las cosas en orden, de mantener la casa en orden, digamos, ¿no? Y el mercado es el que, tras el afán de lucro, promueve la inversión o no, si la inversión no pinta lucrativa. Bueno, la intervención del Estado la podemos pensar en varios aspectos, agrupando en dos secciones, digamos, sería por un lado las políticas que en lo económico lleva el Estado, generalmente a cargo de los gobiernos. No, me hacen una pregunta acá. No, la respuesta es no. Las acciones que lleva adelante la política económica son del más diverso orden, ¿no? O sea, políticas de estabilización de los precios y del empleo a través de las políticas monetarias y fiscales, política cambiaria para regular digamos, la competitividad de la economía. Hay políticas comerciales como la que estuvo haciendo Trump con mucho eco periodístico respecto de China, que hasta hace muy poco estaban prohibidas por la Organización Mundial del Comercio, cualquier actitud de ese tipo. Ahora me parece que la Organización Mundial del Comercio ya no pincha ni corta en términos, por lo menos para Estados Unidos. Se regulan precios y salarios cuando, por ejemplo, se fijan aumentos salariales por decreto, o se ponen precios regulados, sean acordados o no, ¿no? Los no acordados serían los precios máximos. Y distintas, infinitas normativas que regulan la actividad productiva, el orden desde el punto de vista sanitario, de los remedios, de la calidad de las cosas, de todo. Bueno, ese es un aspecto. El otro es el que tiene que ver con la gravitación del propio Estado como ente burocrático, digamos. O sea, económicamente como empresa o como organización es muy grande, ¿no? La nómina del personal puede llegar a la cuarta parte de la población activa. Es mucho. Que uno de cada 5 o uno de cada 4 trabajadores esté contratado con un salario del Estado, trabaje para el Estado. Pero aparte, las compras del Estado representan una masa de dinero e indirectamente de salarios, ¿no? También. El mantenimiento, aparte del mantenimiento del Estado, están las construcciones públicas y todas las tareas que tienen que dependen directa o indirectamente de decisiones del Estado. Entonces, tanto por el lado de su impacto en los mercados como por la propia estructura ocupacional, que lo convierte al Estado Nacional, Estados provinciales, en el principal empleador, los principales empleadores, ¿no?
en cada región. Bueno, esto solo habla de la importancia que tiene el Estado moderno y que cambió mucho. En los años, hay un gráfico más adelante, en Estados Unidos muestra que en 1929 el Estado tenía un gasto en proporción con el producto anual del 9%. Y actualmente los Estados Unidos están en el orden del 30%, 30 y pico por ciento. O sea, hay una tendencia al crecimiento del peso económico del Estado a lo largo de los últimos 100 años. Bueno, por otro lado, tenemos que el fenómeno de la competencia, ¿no? Dentro de la economía, dentro de la parte mercantil propiamente de la economía, tenemos dos ámbitos de competencia. La competencia entre los consumidores y la competencia entre los productores. Los productores tratan de vender lo más posible y los consumidores tratamos de comprar lo más barato posible. Por otro lado, esa competencia, en el lado de los productores, en parte puede consistir en marketing, pero por otro lado es introducir cambios técnicos, cambios en la organización del trabajo, nuevas maquinarias, producir nuevos bienes, o sea, cambios cuantitativos que tienen que ver con la expansión de la producción si se abarata, con el crecimiento económico. Pero todos estos cambios tienen un tanto, y esa competencia entre los consumidores por conseguir más barato también, tienen un efecto histórico, tendencial, propio de la economía de mercado, que es el ahorro de la mano de obra. Porque todas las innovaciones, directa o indirectamente, terminan reduciendo la demanda de mano de obra para igual nivel de producción. Este ahorro de la mano de obra, esas inversiones que aumentan la productividad, como se dan en un contexto mercantil, no tutelado completamente por el Estado, porque esto acá viene de inversiones, el Estado en la inversión privada trata de alentarla, pero no puede digitarla, ¿no? Como habíamos dicho antes. Lo que termina sucediendo de pronto, en algunos momentos de la economía, es que hay más producción que demanda. Y se produce, en medio de esa no coordinación propia del mercado, se produce un exceso de producción y las correspondientes quiebras empresarias, aumento del desempleo, etc. Entonces tenemos, producto de la actividad mercantil vista en sí misma, una tendencia al ahorro de la mano de obra y una tendencia a la crisis. Y ahí se mete el Estado, porque el Estado trata de evitar los trastornos económicos y sus consecuencias sociales que se van a terminar reflejando en lo político, ¿no? Entonces, la regulación estatal lo que busca es compatibilizar básicamente tres cosas. Por un lado, que no se muera la dinámica productiva del mercado, porque el mercado es, cuando quieren los agentes de mercado, es muy poderoso para promover el crecimiento. Pero, por otro lado, tiene que prevenir la distribución del ingreso, porque el mercado, en su entusiasmo, es como un elefante en un bazar. Y ahí viene la necesidad de arbitrar por parte del Estado para que la sociedad no se resienta.
Y todo esto lo tiene que hacer, conservar un buen ritmo de producción, una distribución del ingreso que no arroje trastornos irreparables en el cuerpo social, respetando las instituciones políticas que dieron lugar a ese Estado y en particular ese gobierno, ¿no? O sea, es un desafío interesante el de los estados modernos. Muy complicado todo. Y claro, el Estado a su vez recibe cada vez más demandas de parte de la sociedad. El caso típico es ahora, ¿no? Tenemos por un lado las empresas que están viendo cómo sus finanzas se deterioran por culpa de la protección de la gente a partir de la cuarentena. Ese aislamiento es bueno para que no avance el mal sanitario, pero es malo para que avance el bien de la rentabilidad productiva. Y de la rentabilidad depende de la producción, con lo cual, digamos, los gobernadores, por ejemplo, leí, están interesados también en que sea lo más breve posible, o algunos gobernadores, no decía el diario, no me acuerdo si mencionaba individualmente. Y por otro lado, el gobierno dice, no, primero la salud, después la economía, ¿no? Y hay una tensión, indudablemente hay una tensión para tratar de cada sector lograr sus objetivos. Bueno, desde el punto de vista de esto tiene que ver también con lo de economía mixta, y vendría a ser yo me distraigo, cada vez que aparece un cartelito lo miro por si hay algo que tenga que incorporar. Digo, no estoy acostumbrado todavía, perdón, a este sistema. Vamos a ver cómo lo hacemos cada vez más apto para todos. Entonces, lo que estaba diciendo es que este cuadrito que apareció ahora me están diciendo que puede ser que no se vea la parte de abajo del cuadro. Bueno, hay unos que ven. La última línea del cuadro empieza por crecimiento estancado. A ver si puedo estirarlo un poco. Por ahí si agrando un poco el cuadro, se ve mejor. Así bárbaro. Dicen que así se ve más completo. Fenómeno. Entonces, ok. Entonces, la teoría económica, hay una persona esperando que lo admita ya hace rato. Me aparece cada tanto una señal ahí. No sé cómo hacer porque me aparece un segundo y se va. Entonces no me da tiempo para admitirlo. Les decía, desde el punto de vista de la teoría económica, digamos, mayoritariamente aceptada, es el marco teórico que, digamos, toman en cuenta la enorme mayoría de los ministros de Economía, con matices políticos, por supuesto, un amplio rango, pero, digamos, ese marco teórico, hoy dominante, hace rato, plantea que hay distintos motivos que son donde es inevitable que se meta el Estado porque otro no lo puede hacer. Y son motivos digamos, de distinto orden, verdaderas fallas que tiene el mercado en su accionar específico para atender las necesidades de la gente, atender las necesidades de la sociedad, porque finalmente el mercado, digamos,
Sí, ahí está el que pide admisión. Creo que ya lo admití. Bien. Entonces, cuando los monopolios son, la formación de monopolios es algo inherente a la economía de mercado. Y la competencia lleva al monopolio. O sea, competencia es que uno gana y otro pierde. Entonces, el que gana ocupa el mercado del que pierde. Externalidades y bienes públicos, lo habrán visto en microeconomía, son justamente casos típicos donde solo con regulaciones específicas uno evita que se mudó y le ponen una discoteca al lado al mes siguiente que se instaló. O los bienes públicos, que no sé, se me ocurre el más importante quizás sería del uso cotidiano, el alumbrado público, ¿no? Si dependiera de cada vecino el alumbrado público, estamos en el horno, más con las tarifas eléctricas más altas. Entonces, bueno, esos serían casos donde el Estado tiene que intervenir, ¿no? Para poner las luces en la calle, para, digamos, regular los barrios en función de las posibilidades de instalarse distintos tipos de actividades ahí, etc. Todas estas, las formas de mercado, el monopolio, las externalidades, los bienes públicos, son del ámbito de lo que se conoce como la microeconomía. Y después hay elementos, digamos, hay otros fallos de mercado que encuadran en lo que se conoce como macroeconomía. Por un lado, la distribución muy concentrada del ingreso y la riqueza, ¿no? Hay competencia en todo. La sociedad de mercado es una sociedad donde se compite en casi todo y, bueno, algunos son ganadores de mayores ingresos y otros son perdedores con los menores ingresos. Y lo mismo pasa con los recursos, ¿no? Con la riqueza. Es propio de la economía de mercado que esté mal repartida, tanto la riqueza como los ingresos. Entonces, bueno, el Estado se mete, como habíamos hablado antes, para que la sangre no llegue al río. Incluso hay mucha experiencia histórica por ejemplo, en la distribución de recursos con las reformas agrarias, ¿no? Que lo que buscan de pronto es aumentar la producción, no solamente una mejor distribución de la riqueza, aunque matan los dos pájaros de un tiro. Depende del país, son en países típicamente que hay mucha población campesina. Bueno, después los problemas de la estabilidad y el crecimiento económico. Por un lado, el Estado, me dice acá Tommy que el Estado igualmente también genera monopolios. Bueno, eso es verdad. Es verdad a dos puntas. Verdad tanto porque hay monopolios estatales y verdad porque se crean monopolios desde el Estado, monopolios privados. De todas maneras, esto está bastante acotado, ¿no? Por ejemplo, cuando se creó Telefónica, cuando se licitó la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, Entel, claro, acá me mencionan a Edesur como un ejemplo. Sí, Edesur, Edenor, Telefónica, Telecom, son casos de monopolios creados por el Estado, pero son monopolios regionales. No es un monopolio a nivel nacional, y en el caso de la distribución eléctrica, que es el de Edenor, Edesur, Edelap, es un sector que está en las provincias, por ejemplo, está operado por cooperativas locales. Bueno, ahí hay un caso de monopolio que se suele considerar un monopolio natural. Tanto la telefonía fija como la distribución eléctrica se consideraban monopolios naturales. Hace ya tiempo que la telefonía
dejó de ser considerada la telefonía fija un monopolio natural. Pero la consecuencia de esa nueva concepción para la telefonía fija fue liberar el mercado, dar la posibilidad de que entraran nuevos operadores, tanto en Europa como en Argentina. Hay otro que entra. Ahí está. Pasó eso, que se trató de desregular el mercado. Pero la verdad de la milanesa es que fue un fracaso, porque las empresas preexistentes, las que se llama incumbentes, ante las nuevas reglas de juego, bajaron los precios. O sea, pasaron a tener de tarifas a precios, en algunos casos, bajaron los precios. Tarifa es cuando el precio lo fija el Estado, ¿no? o lo tiene que autorizar el Estado. Quedaron tarifas para las prestaciones domiciliarias, lo que no impedía la abundancia de planes diversos, etc. Y bueno, lo único que fracasó, el tema de la apertura fue muy minoritario en relación al mercado tomado en su conjunto, ¿no? Y las telefónicas pudieron mantener, tanto Telefónica como Telecom, pudieron mantener una amplia preeminencia. Algo parecido pasó en British Telecom, que fue un poco la vanguardia ideológica de la apertura telefónica, y creo que lo que llegó a una empresa estatal, ¿no? Lo que llegó a cederle, digamos, lo que llegaron a arrebatarle los nuevos entrantes en competencia, creo que andaba en el orden del 2 o del 5% del mercado, no me acuerdo. O sea, la apertura es muy, muy acotada en ese caso, aunque ya no se lo protege más desde el tiempo de la Rúa, del año 2000, del año 97 empezó la reestructuración de las tarifas de larga distancia, bueno, y la desregulación creo que se destapó en el 2000 completamente, 2001. Bien. Hay un signo de admiración que me apareció ahí abajo hace rato, no sé qué es. Bien. Sí, me había desaparecido el PowerPoint y yo me di cuenta que la máquina lo sacó y bueno, lo arreglé. Es complejo esto, hace falta un ayudante para manejar la parte del sistema o el profesor que ayude al ayudante cuando dé clase. A lo que voy es a que en la telefonía fracasó la apertura, por más que se trató de que hubiera apertura y mayor competencia. Y directamente con el sector eléctrico no hay no way, porque la ley, por ejemplo, la ley de la distribución, la ley del gas y de la electricidad, que eso creo que lo sacó Cavallo en tiempo de Menem, para el año 94. Lo que planteaba era que se trataba de servicios con tanto la distribución eléctrica se trataba de un monopolio natural. ¿Cómo se puede pensar esto del monopolio natural? Que si se ponen dos operadores en vez de uno, las tarifas, los costos van a ser mayores y por lo tanto las tarifas también. Imagínense que pasaran 2 o 3 líneas de electricidad por la vereda de la casa de uno y que uno puede elegir. Indudablemente el mantenimiento de esas líneas sería muy costoso, ¿no? Porque para las empresas, porque se divide el mercado en 3, con suerte para, digamos, que tengan la misma mala suerte las 3 empresas. Entonces, digamos, la mayor parte del costo en ese tipo de servicios de red es costo fijo. Con lo cual, se tendría que recargar el mismo costo fijo, multiplicar por 3, recargado a los clientes. O sea, no es negocio para la sociedad, en ese caso, en la existencia de competencia. Ahora,
el problema ¿cuándo aparece? El problema aparece cuando se regula mal a los monopolios naturales. O cuando se declara monopolio natural algo que no lo es. Cuando se declara competitivo algo que es un monopolio natural, y entonces las empresas pasan a tener precios libres y hacen lo que quieren. O sea, por ejemplo, en la telefonía celular, que ahora está liberada en la mayor parte del planeta, al principio en Inglaterra había una normativa que dejaba que las empresas fijen los precios, pero se las supervisaba de cerca, ¿no? O sea, el ente regulador de las telecomunicaciones mantenía un control. Y bueno, de la calidad del regulador depende el beneficio del usuario. Y ahí el contexto es complejísimo. Hay dos, bueno, con esto creo que ya la pregunta acerca de los monopolios que crea el Estado me parece que está respondida. Bueno, y por último quedan los problemas del ciclo económico, o sea, los problemas que hacen a la inflación, el desempleo, y el tema del crecimiento económico. El crecimiento económico que nosotros vemos que no crecemos, ¿no? De casi 10 años que no crecemos. ¿Qué propone la economía moderna para ayudar a que el sector privado se entusiasme? Bueno, que recupere como diría Schumpeter, su animal spirit. Bueno, que ahorre el Estado, ¿no? Entonces, lo que se plantea es eliminar el déficit, para empezar, ese tipo de cosas. Y alentar la inversión productiva. Cuando el Estado está muy endeudado y necesita seguir endeudándose porque no alcanza la plata, hoy por hoy, por ejemplo, todos los países afectados por el coronavirus están gastando más de lo que recaudan. Y bueno, y es un poco una característica del Estado moderno ese problema del endeudamiento, ¿no? Creo que son muy pocos. Tengo una lista en algún lado, en algún momento se las voy a mandar, de países con superávit fiscal. Son muy poquitos, muy poquitos. Están los bueno, son muy poquitos. En otro momento se los voy a contar. Bien. Aquí tenemos el gráfico de la evolución del gasto en los Estados Unidos desde 1910, sí, 1910, en porcentaje del producto. Tenemos en rojo los gastos, los egresos, y en azul los ingresos. 1930, bueno, perdón, gracias. Es que estos anteojos no me dan para llegar bien a la pantalla, que la tengo un poco lejos, porque si no la cámara me toma nada más que el rostro. Y eso se hace insoportable. Bueno, el tema es que hay un crecimiento importante del déficit, que son todos esos periodos que ustedes ven donde la línea roja simplemente está por encima de la línea azul. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es el paradigma de capitalismo moderno, ya de hace bastante. Fíjense su estado, viven endeudándose. Y esto es la Argentina. El déficit, acá muestra directamente el déficit del Estado, el porcentaje del PBI, y esto sale de la Fundación Norte y Sur,
Desde 1810 han hecho estimaciones hasta el 2016. Bueno, nosotros también, evidentemente, somos tenemos un estado deficitario, crónico. Bueno, esta es una definición, la tienen en el libro, así que no entramos en demasiados aspectos. Ya algo les comenté en la primera clase, así que esto podemos pasarlo de lado. Se los dejo el cartel puesto un minuto y enseguida vengo. Bueno, estoy de vuelta. ¿Estáis ahí? Bien. Ok. Continuamos entonces. Bueno, entramos en la parte de crecimiento económico. Miren qué belleza el último tramo de esa curva roja que representa el PBI por habitante desde el año 0 de nuestra era hasta el año 1998. Fíjense, el primer tramo hasta el año 1000 no pasó nada. Más o menos $500 per cápita promedio mundial, y más o menos era ese el promedio en cada continente. Esto de los dólares per cápita pensados en el año 1000 suena medio ridículo, ¿no? Pero bueno, es un estudio que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene muy buenos trabajos, creo que me parece que o se retiró o falleció Angus Maddison, un economista historiador muy importante, con un equipo de gente que ahora lo continúa, este trabajo, de medir la actividad económica haciendo arqueología prácticamente. Bueno, el hecho es que no pasa One en 1000 años. Formas de producción antiguas, asiáticas, no pasa nada. Los comienzos del feudalismo, no pasa nada. Y recién se nota un cambio para la época que Colón descubrió América, para Europa. No, hay una pequeña subidita entre el año 1000 y el año 1500 que está dado por la reactivación del comercio en Europa. Y esto continúa. Comercio, fíjense, comercio implica mercado, ¿no? Supone mercado. Las tasas de crecimiento se mantienen muy suaves hasta que llega principios del siglo XIX. A principios del siglo XIX la cosa se pone grosa, el crecimiento se empieza a disparar. Y ya en el siglo XX, que es lo que cubre este gráfico, fíjense que
el producto promedio, el producto por habitante promedio mundial se multiplica por 6 en un solo siglo. No, en casi 2 siglos, perdón. O sea, es una cosa impresionante. Marx era un crítico del capitalismo y quería otra cosa. Escribe que ningún otro régimen económico había dado ningún otro régimen de producción había dado a la humanidad tanto como el mercado lo dio, el capitalismo lo dio en solo 2 siglos. 2 siglos cuando escribía esto él, que era mediados del siglo XIX. Imagínense si hubiera estado en el siglo XX. La potencia productiva del mercado es impresionante. Eso está claro. Eso creo que no lo discute nadie. Y si no, bueno, acá está la prueba de que todos los regímenes anteriores nada que ver. Para que haya crecimiento, la gracia no es que tengamos más hijos y luego se pongan a trabajar, que aumente la población. La gracia del crecimiento económico es que aumente la productividad del trabajo. ¿Qué es la productividad? La relación entre el output en el numerador y el input en el denominador, la relación entre el producto y el insumo. Si no aumenta la productividad, el crecimiento económico no lo vemos individualmente. Sale en alguna estadística, ¿no? Los chinos son una gran potencia porque son muchos, pero como vamos a ver dentro de un rato, la productividad china es está entre la tercera y la quinta parte de Estados Unidos, de Europa. O sea, está entre un 35, creo que es más o menos un 35% de la europea y un quinto de la norteamericana. Claro, China es una potencia económica porque hay mucha gente. Bueno, han podido aumentar mucho su capacidad de producción, pero todavía están muy lejos, la brecha que los separa es muy grande, ¿no? Bueno, volvemos a este punto, entonces el de la productividad. Hablar de crecimiento sin aumento de la productividad, dijimos, no es una pavada. Entonces, la preocupación es cómo hacer que aumente la productividad del trabajo. Y acá me dice Jessica que tiene que ver con la calificación de la mano de obra. Bueno, sí tiene que ver, seguramente, con la calificación de la mano de obra. De alguna manera, la potencia manufacturera que en términos relativos al resto de Latinoamérica fue la Argentina a mediados del siglo XX, en buena medida se debió al buen nivel de educación primaria del trabajador argentino, ¿no? Eso es una realidad. Acá en este cuadro habría que subsumir el concepto de la calificación de la mano de obra en el punto 2, que sería la sustitución de insumos. No cabe mucho, ¿no? Me parece que en el próximo texto lo voy a agregar, porque es un elemento importante. El único problema de considerar la calificación de la mano de obra es que en el análisis histórico, en el análisis de largo plazo de un país, no, digamos, tiene patas cortas, ¿no? Pero lo voy a pensar y me parece que corresponde incorporarlo como un factor independiente del de la sustitución de insumos, que hay que destacarlo más. Gracias, Jessica. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos? Tiene que haber inversión. Si no hay inversión, cabe suponer que la inversión tiende a representar una mayor dotación de capital
en proporción con la mano de obra que la situación anterior. Esto es relativo si uno lo piensa en términos de dinero, pero sí si lo piensa en términos de la, digamos, de la potencia de trabajo que de las nuevas máquinas que supera el de las antiguas. Bien, entonces lo primero es que tiene que haber inversión, y que esa inversión no tiene que ser poner fierros viejos, sino volver al arado con bueyes, sino que tiene que ser beneficiosa, modernizadora del stock de capital, ¿no? Lo segundo ya lo mencionamos primero, que es la sustitución de insumos por otros que rindan más. La tercera, que hay procesos de reestructuración industrial, ¿no? Donde de pronto aparecen los relojes electrónicos y desaparecen los a cuerda. O aparece el smartphone y desaparece el teléfono celular original. Entonces, esos cambios digamos, requieren de otros insumos. En el caso del smartphone, requerirá tendrá mayor intensidad de personal que sepa de informática y de los elementos acordes, de programación, etc. En el caso anterior de los relojes, el perfil del obrero electrónico es muy diferente al del obrero del reloj mecánico, pero no es lo que estamos hablando solamente eso, sino también los insumos, ¿no? El reloj electrónico es de plástico y el reloj mecánico, no conocí nunca un reloj mecánico de plástico, ni de los que se daba cuerda, como el reloj que me habían regalado en el primario, ni el que uno lo movía así y se daba cuerda solo, el famoso Seiko automático lo llamaban, porque se daba cuerda solo con el movimiento del brazo. Bueno, no existían de plástico, pero de pronto apareció arrasadoramente una lluvia oriental de relojitos chiquitos, baratísimos, totalmente de plástico. Bueno, eso es el tema de los cambios en las ramas de actividad, que de pronto permiten nuevas ramas de actividad aumentar la productividad del trabajo, hacer más cosas con menos mano de obra. Y por último, y no menos importante, la investigación y desarrollo, ¿no? La inversión en investigación y desarrollo, sea para crear cosas nuevas o para adaptarlas de afuera, es fundamental. Y bueno, eso en general radica en la voluntad del sector privado y la tutela estatal, ¿no? Es fundamental el rol del Estado para promover los nuevos recursos que dispone la producción. Bueno, acá tenemos algo más de historia. Fíjense cómo, no sé si ven el mouse encima del slide. Miren cómo... Sí, se ve, fantástico, fantástico. Muchas gracias. Entonces, ustedes vean cómo de entre 1870, esto está sacado también del libro de Angus Maddison, que editado por la OCDE, cómo los costos unitarios de producción medidos en horas de trabajo, gracias a Angus Maddison por juntar información de este tipo, fueron reduciéndose a lo largo del tiempo de una manera drástica. O sea, en el caso de Japón,
pasando de 50 a un número que debe estar cerca de 1, ¿no? Y todos los demás, tanto Estados Unidos como los 12 países de la Unión Europea, de ese momento de la Unión Europea, también. Esto es maravilloso, ¿no? Porque quiere decir que la capacidad productiva es la inversa de la capacidad productiva. Esto que estamos viendo ahí. De la misma forma que aumentó mucho la producción, también es cierto que los requerimientos de trabajo disminuyeron. Eso es aumento de la productividad, no tiene otro nombre. Y también en el libro de Madison se muestra cuánto se fue reduciendo el promedio de horas de trabajo por habitante, el total de horas de trabajo anuales por habitante en los mismos países. Por ejemplo, en Japón marca desde 1.600 horas a unas 900. Está bueno, ¿no? Para el que labura este tipo de cosas. Y al mismo tiempo fue reduciéndose. ¿Se acuerdan que el gran boom empezó a principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, acá tenemos desde 1820 hasta 2015 cómo evolucionó el nivel de vida de la población en extrema pobreza, cómo varió la cantidad de gente en condiciones de extrema pobreza. Es la línea roja. Pasó de un 90 y algo por ciento en 1820 a un 70% en 1950 y se aceleró su disminución hasta más o menos un 10% en el año 2015. Esto no existe. Y algo parecido pasó, aunque no tan fuerte, con la disminución de la mortalidad infantil de los chicos hasta 5 años. A todo esto se lo llama, a esas dos cosas y las anteriores, la disminución de las horas de trabajo, medias, etcétera, se lo llama, son señales, son indicadores del desarrollo económico. Bueno, el desarrollo económico, para que haya desarrollo económico, tengo por un lado los indicadores. ¿Qué llamamos desarrollo económico? Llamamos desarrollo económico a crecimiento con redistribución, crecimiento con beneficios para el conjunto de la población. Si no, es crecimiento a secas, ¿no? O sea, la estadística da que la producción va a fenómeno, las empresas ganan como nunca, pero la gente no se entera. El desarrollo económico es crecimiento con redistribución del ingreso. ¿Qué hace falta para que haya desarrollo económico? Según la bibliografía recibida. Recursos humanos calificados, bien educados para que puedan tener salarios altos, recursos naturales para no tener que importar todo, inversión, un buen stock de capital, rutas, infraestructura, aparte de fábricas, etcétera. Tecnología, ¿no? Lo que hablábamos de investigación y desarrollo, bueno, que haya una masa crítica de ingenieros, de managers y científicos, y que los empresarios no sean muy miedosos y que sepan hacer bien las cuentas. También influye el desarrollo, el modo de inserción de cada país en la economía mundial, ¿no? Si somos ricos en recursos naturales primarios, vamos a tener alguno que otro momento de gloria, pero después nos quedamos en eso, ¿no? Entramos en la división del trabajo con commodities, o sea, con productos altamente competitivos. Todo esto es cambiante, ¿no? Es muy cambiante. Pero bueno, ahora teníamos vaca muerta y la vaca está enferma con un petróleo a 20 monedas.
de un día para, digamos, de una semana, de un mes para el otro. Prácticamente quedó fuera de competencia. Y por último, obviamente, el rol del Estado, porque si el Estado no se mete, los poderosos son cada vez más poderosos y los débiles cada vez más débiles. Y el Estado un poco no impide del todo esto, pero juega algún rol amortiguador. Acá teníamos en el primer punto el problema de la educación. Fíjense, qué interesante cuando la Argentina era un país que jugaba entre los más desarrollados, digamos, entre los de mayor nivel de producto por habitante, a principios del siglo XX, en un periodo de más o menos 25 años, esto lo estoy sacando de el libro de Alejandro Bunge, Una nueva Argentina, que es un libro escrito para los años 40. Los alumnos del primario se multiplicaron por 3. Los maestros en ejercicio por 4. El gasto en educación por 5. No había inflación, ¿eh? O por lo menos no había la inflación que estamos acostumbrados a ver nosotros. Y la oferta de maestros diplomados se multiplicó por 10. Hay alguien que quiere entrar, a ver si podemos entrar. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La manufactura argentina se destacó, como les dije, a mediados del siglo XX, porque teníamos estos alumnos que se educaron con maestros seleccionados entre una gran masa de maestros que no conseguían un puesto en una escuela. Y el gasto educacional se multiplicó por 5. También se multiplicó la cantidad de edificios, la disponibilidad de edificios, me acuerdo, pero no lo puse ahí. Bueno, estos son los gráficos de donde lo saqué y por ahí andaba. El número de escuelas. Sí, el número de escuelas se multiplicó un poco, pero un poco menos que el número de alumnos. La escuela era como el palacio, ¿no? Era como una cosa, entrar a la escuela era entrar al palacio de las clases altas para el hijo del trabajador. En ese momento el Estado creaba esas escuelas hermosas, bien equipadas, ¿no? Para que los chicos y los docentes tuvieran la jerarquía que necesitaban. Bueno, hay otros factores que tienen que ver con el crecimiento económico y con el desarrollo, que lo plantea, es un análisis donde hay toda una corriente. Uno de los representantes más destacados es Daron Acemoglu, un turco-americano del MIT, economista, ¿no? Que él analiza la relación que hay entre las instituciones del Estado, las instituciones económicas, las instituciones políticas y la performance económica, el crecimiento económico y la distribución del ingreso. Y de él lo único que tomo para ustedes, como para que vean que algo se estudia en este rubro, es este cuadrito muy sintético, muy interesante, donde dice, dadas las instituciones políticas y las instituciones y la distribución de recursos existente en un determinado momento, es que se constituye un poder político legal y un poder político de facto. O sea, pongámosle los lobbies, ¿no? Los lobbies representantes de distintos sectores. No solamente de las empresas. La sociedad moderna es muy heterogénea y cada cual tiene que tener su lobby para no llegar tarde al almuerzo. Entonces, a partir de ese estado de cosas, de esas condiciones, se constituyen las instituciones económicas y las instituciones políticas se van modernizando, se van actualizando, van cambiando. Y a partir
de estas dos instituciones, las económicas y las políticas, es de donde surge el crecimiento económico y el desarrollo económico con la distribución de recursos. Acá les estoy mostrando una cantidad de indicadores para comparar el grado de desarrollo económico de distintos países. Lo primero es el PBI por habitante, que no se compara por dólares corrientes. No sirve usar el mercado cambiario de cada país para poder comparar en dólares el PBI per cápita de cada país. Después hablo un poquito más de esto. Hay que utilizar otras metodologías para poder comparar canastas de bienes y asignar a partir de ahí el poder de compra, una cierta paridad del poder de compra de la moneda, y ahí podemos comparar el PBI por habitante en términos nominales, pero a partir de una investigación en cada país. Bueno, la tasa de crecimiento es un elemento también que facilita el desarrollo económico, porque cuando crecemos hay para repartir. Alemania es cara, pero los obreros alemanes ganan mucho y exportan un montón. ¿Por qué? Y porque crecieron mucho, incorporaron mucha tecnología y entonces hay para repartir. La tasa de analfabetismo, obviamente, con muchos analfabetos no nos vamos a desarrollar. La esperanza de vida al nacer, la tasa de inflación, bueno, tienen una lista ahí y se puede aumentar con muchos otros indicadores sociales y económicos. Bueno, acá lo que se ve es la forma, cómo se repartió la mano de obra en los tres principales sectores que agrupamos la economía norteamericana, la línea celeste de servicios, la línea azul agricultura y la negra industria. Fíjense desde 1840 cómo fue aumentando la actividad de los servicios a medida que decaía la producción agrícola. Pasaron de tener casi el 70% de población campesina a tener un 5% más o menos, a ojímetro digo, ¿no? Del gráfico. En cambio, los servicios pasaron de un 20% a casi un 80% de la mano de obra. ¿Qué tal? Una vez se dice, no, la manufactura, miren, ahí a partir de los años del 1950 empieza a contratar cada vez menos gente, aunque la producción sigue subiendo. Pero necesitan menos gente. Se automatizaron, ahorran trabajo, inventaron cosas nuevas, no solamente productos nuevos para vender, sino máquinas nuevas para multiplicar la producción. Así que esa es la forma, digamos, del crecimiento económico en los últimos 2 siglos. Acá me dice Tommy que eso se realiza fomentando el ahorro y la inversión privada. Y sí, pero a veces no se puede. Vamos a ver algo más de estos temas, ¿sí? Pero sí, eso es lo que figura, es lo que figuraba acá cuando empezamos con el cuadrito ¿no? Coincide totalmente con lo que decís vos. Bueno. Y estos son otros gráficos, lo tienen en el libro, mírenlos ustedes despacito, son las 4:27. Y bueno, van a ver, podemos comentar aquí está. Podemos comentar este gráfico. Las dos líneas son una de la productividad horaria del trabajo, o sea, producción por trabajador hora
es productividad del trabajo, y la otra línea es el salario corregido por inflación. Miren qué lindo. Acá en Estados Unidos, entre 1900 y el año 2000, hubo aumento de la productividad y se repartió. Se repartió de manera aparentemente bastante equitativa. Está acá el problema de la crisis, ¿ven? El bajón este que está acá, consecuencia de la crisis de los años 30, que llegaron a tener un 25% de desempleo, imagínense, los salarios bajaron. Bueno, sigamos. Pero luego recuperaron, ¿no? O sea, después vino la etapa del keynesianismo, la etapa dorada del keynesianismo, y los salarios se recuperaron fuertemente y volvieron a alcanzar el nivel que había llegado la productividad del trabajo para la altura de para después de la década del 40. Y a partir de ahí, bueno, más o menos van a la par. Más recientemente, la tendencia es de alejarse. Bueno, perdón. No quise decir eso. En realidad lo que estaba aludiendo era un tema de distribución del trabajo, de distribución del ingreso. Perdón. No, últimamente lo que se ve es un estancamiento del salario real, sí, en Estados Unidos, pero al mismo tiempo un estancamiento de la productividad. El periodo posterior al 2000 que llega el grafiquito este. Bueno. Y acá tenemos un lindo cuadro armado con este método de la paridad del poder de compra. Yo no sé cuánta gente estará ahí del otro lado. Aparentemente hay 63 aparatos prendidos. La verdad que no es fácil estar de este lado, chicos. Les digo la verdad. Entiendo que no se vean las caras, entiendo que la cosa es así, pero estoy acostumbrado a saber si lo que estoy diciendo pega o es una pavada para ustedes y entonces tengo que agarrar por otro lado y explicarlo distinto. O bueno, les aseguro, entre paréntesis, ¿no? Es como trabajar en la radio. Uno no sabe. Bueno, me entero más o menos de la audiencia por el chat, que lo tengo ahí un costadito, pero claro, no es un indicador perfecto. Bueno, les comento este cuadrito. Acá tenemos esto que les había dicho de que China andaba por la tercera parte de la Unión Europea en cuanto a productividad. En realidad este cuadro no muestra la productividad. Lo que muestra es el producto por habitante medido con el método de la paridad de poder de compra. Y es un indicador esto, base 100 en Europa, que permite comparar distintos países y uno ve la enorme brecha que lo separa a uno del primer mundo. Enorme. Fíjense. Para un nivel 100 de la Comunidad Económica Europea, ya de movida a Estados Unidos se va al 149. O sea, es 49 veces más productivo cada habitante, digamos, y cada trabajador, me imagino también, aunque eso hay que corregirlo por la población activa, ¿no? Y la cantidad de gente ocupada en relación con la población total. Pero bueno, como un indicador aproximado de lo que sería la productividad del trabajo, me parece que es bastante buena esta serie. Entonces tenemos que ya de movida Estados Unidos le gana al promedio de los europeos en un 49%. Más de rendimiento de la hora de trabajo. Qué bárbaro, ¿no? Australia y Canadá andan un 20 y pico por ciento arriba. Taiwán, 17% arriba de Europa, más productivo. Japón apenas un 3%. Claro, Japón sufrió largos periodos de estancamiento de su economía. Bien, hablo de décadas. Sigue siendo un país desarrollado, pero se fue quedando atrás. Bueno, y veamos los subdesarrollados. Turquía, la mitad de la productividad europea y un tercio de la de Estados Unidos. México, lo mismo. Brasil, 44
de índice de PIB per cápita, ¿cuánto está? Es 3 también, están 3 veces menos que Estados Unidos y un poco menos de la mitad de Europa. China, 30 contra 100, contra 149. Indonesia, bueno, y a partir de acá ya es lacrimógeno, ¿no? Porque es la India 14. La productividad del obrero, del ciudadano, digamos, de la India es apenas el 14% de la europea. Y bueno, Liberia y el Congo, un 2%. Es realmente espantoso, ¿no? Bueno, en el cuadro de la derecha vemos cómo hay también enormes, en el mundo, entre países, hay enormes desniveles de precios. Con lo cual uno mira, ¿no? La India 31 vale 31 centavos lo que en Europa vale un peso, digamos, perdón, un euro. Y lo que en Suiza vale sería, para hacerlo equivalente, 1,55 €. Aunque ellos tienen sus francos suizos todavía, ¿no? Entonces, digo, uno mira esto y dice, los datos de estos, pregunta a Tomás, ¿los datos de estos cuadros a qué año corresponden? Está en el libro, es del año 2016, creo, o fueron publicados en el año 2016 o fueron elaborados en el 2016, por ahí, o sea, tienen 5 años, digamos. Es un proyecto del Banco Mundial y de Eurostats. Están todos los datos en el libro. Entonces, otro que entra al curso, media falta para que entró ahora. Bueno, uno dice, ¿cómo puede haber tamañas diferencias? ¿No? Porque si en la India me hacen las cosas en promedio a la tercera parte, ¿por qué no compramos todo de la India? ¿No? ¿Y por qué la India no se hace rica vendiendo barato, como China? Bueno, evidentemente hay problemas que son estructurales, si no, esto se resuelve en unos pocos años. Por ejemplo, yo sabía que muchas empresas occidentales instaladas en China, con el boom de la demanda de trabajo para la manufactura en China, se encareció el salario bastante en los últimos 15 años. Sí, pasa, acá me dice Valentín, no pasa por un tema de industrialización, claro, pero hay que llegar a la industrialización. Y lo que les estaba contando tiene que ver con esto que decís vos, porque les decía que hay empresas occidentales radicadas en China que observan la baratura del salario de la India. Los salarios de la India lo aprovechan las empresas de informática para tener programadores en la India y secciones en la India, con salarios indios. Pero eso es clase media, son todos empleados de clase media, ¿no? En cambio, para las fábricas necesitas obreros. Y no, digamos, la calificación de la mano de obra en la India, bien por, creo que era Jessica que había dicho, sí, Jessica Sanguinetti había dicho esto, los obreros de la India desgraciadamente no tienen suficiente cantidad como para proveer a la radicación de empresas que se vayan de China o de Occidente a la India. O sea, es muy, igual hay empresas textiles occidentales, de capital occidental en la India. He visto algunos videos realmente espantosos que dan ganas de ponerse a llorar, ¿no? Pero sí hay. Bueno, esta torta muestra el reparto del PBI mundial. Acá China, con su 30% de PBI per cápita comparado con Europa, se ríe por el PBI total que tiene, ¿no? O sea, puede pesar en el concierto de naciones de una manera importante. ¿Por qué no se desarrollan los países? Bueno, acá tenemos algo de lo que veníamos también hablando, una población enferma,
desnutrida, analfabeta, faltan recursos naturales, hay una poca inversión, poco stock de capital, pocos puentes, caminos, represas, etcétera. La excesiva dependencia del endeudamiento externo, ¿no? O sea que el gobierno y las empresas están atadas, pagan muchos intereses. Y el problema de la falta de ingenieros capacitados, científicos, etcétera, que puedan al menos copiar innovaciones técnicas ajenas. La industria, esto un paréntesis, ¿no? La industria manufacturera, la industria farmacéutica argentina, por ejemplo, se desarrolló mucho y fue bastante moderna siempre, porque el Estado argentino no había firmado un convenio de respeto a la propiedad intelectual que Estados Unidos insistía mucho en que se firmara, y pasaban las décadas y ningún gobierno lo firmaba. Entonces lo que hacían nuestros investigadores del área farmacéutica, bioquímica, etcétera, y médicos, era leer las revistas extranjeras, copiar las fórmulas acá en la Argentina y ponerle otra marca. Eso fue un factor de crecimiento económico de un sector y de, bueno, sustitución de importaciones, etc. Yo creo que estamos... Bueno, yo pensaba llegar a otros puntos, pero me parece que estamos todos... Si ustedes tan cansados como yo, me parece que vamos a parar antes de tiempo. Hay debates eternos acerca de cómo crecer y cómo desarrollarse. Francisco me dice que sí, que tengo razón, que están todos muy cansados. Así que ya terminamos con esto. Digamos, lograr el crecimiento económico de un país es tan fácil como hacerse rico un individuo. ¿Entienden? O sea, depende del contexto, depende de la historia, y depende de que uno caiga parado en el momento justo con el producto justo para vender y que se está vendiendo caro y que uno la emboca y consigue mucho, le gana a los demás en el marketing, digamos. O sea, realmente no puede haber una receta, ningún multimillonario de ningún país puede hacer la receta de cómo uno puede hacerse millonario. Y si hubiera esa receta y fuera eficaz, no habría más millonarios. Claro, satisfacer la demanda, pero digamos, cualquier obrero satisface la demanda de mano de obra. Y no conozco obreros millonarios, por ejemplo. ¿No? Y, digamos, todos satisfacemos alguna demanda. ¿No? Pero el tema es cómo hacerse rico. O sea, cómo, por ejemplo, poder vivir de rentas, no laburar más. Bueno, eso no. En el caso del individuo no se da. Y en el caso de un país, pasar de pobre a rico tampoco hay una receta, jóvenes. Confieso como economista que no la hay. En una época hay alguien que está entrando acá. En una época me había copado con el tema del crecimiento económico, ¿no? Porque claro, vivimos en un país subdesarrollado. Sí, ahorro inversión, si puedes ahorrar y si los empresarios quieren invertir, me dice acá tú a mí, ahorro inversión. Me acuerdo, estaba muy copado con recolectar de las librerías de viejo lo más que encontrara de libros sobre crecimiento económico y desarrollo económico, para ir haciendo el seguimiento de la historia del pensamiento del crecimiento económico y del desarrollo económico. Y me di cuenta que miles de páginas producidas, miles de páginas y muy pocos resultados. Millones de páginas deben ser, digo miles porque uno está acostumbrado a decir miles. Bueno, entonces como no hay una receta técnicamente garantizada, más que el ahorro y la inversión, ¿no? Entonces, digamos, se debate, además se debate en el plano de lo político. ¿Hay que apoyar a la industria o hay que dejar el agro con sus ventajas comparativas para llegar al desarrollo económico? ¿Hay que sustituir importaciones o hay que exportar?
¿Hay que apostar al mercado interno, quiere decir esto? ¿O hay que apostar a la exportación y que, bueno, que la gente se arregle con bien? Tengo dos comentarios de dos señoritas. Creo que tampoco, dice una, hay interés en que todos los países se desarrollen. Eso lo podemos discutir. Yo no comparto esa afirmación de una manera genérica. Lo podemos charlar. No se puede demostrar una cosa ni la otra. Eso es como la existencia de cosas que no se ven, ¿no? A ver, cuánta participación. La población, bueno, eso lo dijo Keila, creo que tampoco hay un interés en que todos los países se desarrollen. Y Jessica dice, la población tiene que tener una cultura del ahorro, cosa que no es posible en Argentina porque la mayoría de la gente no confía en las instituciones. Eso es un dato objetivo. La bancarización en la Argentina siempre fue pésima, muy chiquita. Después Valentín coincide con Leila y dice sin duda, sí, sin duda. Con Keila, perdón Keila, dije Leila, estoy medio mareado. Mira, el tema de que si hay o no hay, que uno no se desarrolla por la falta, porque no hay interés, eso yo diría que hay dos aspectos del no interés. Por un lado está el capital privado de los países desarrollados, que lo único que le interesa es ampliar mercados, y tienen ventaja, tienen ventaja. Entonces, cuando se preocupó George Bush padre en el año 90 de sacar la iniciativa americana de integración, el ALCA, ¿no? Que incluyera a América del Norte y América del Sur, desde Alaska a Tierra del Fuego, en un mercado único. Bueno, cuando se empezó a hablar concretamente de las cosas, el Estado norteamericano puso adelante a los lobbies empresarios para que negociaran, o por lo menos al lineamiento de los lobbies empresarios. Imposible ponerse de acuerdo. Es poner el lobo adentro del gallinero, o el zorro adentro del gallinero, ¿se dan cuenta? Entonces así no se podía negociar. Desde entonces que la cosa está parada. O sea, no avanza. El tema de la integración, hay varios acuerdos de integración entre Estados Unidos y distintos países, pero, digamos, la aspiración de los Estados Unidos es la liberación de las barreras. La última ronda de la Organización Mundial del Comercio, ya más allá de América, ¿no? A nivel mundial, la Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo es la liberación comercial, o sea, convertir a todo el planeta en un solo mercado, sin trabas aduaneras, sin restricciones de ningún tipo, fracasó porque los países desarrollados decían, tenemos que bajar los aranceles en la misma proporción. Claro, ellos tienen aranceles bajos, nosotros tenemos, los subdesarrollados tenemos aranceles altos. Si ellos bajan en la misma proporción que nosotros damos un paso muy largo, mientras ellos dan un paso chiquitito. Conclusión, nos llenan de mercadería, desalientan desaparece la producción nacional y ¿qué hacemos con la gente que quiere trabajar, ¿no? ¿A dónde la mandamos? ¿Le dan visa en Estados Unidos, en Europa, para que trabajen allá? Es difícil. Entonces, no se puede hablar así, ¿se dan cuenta? O sea, el norte es sordo. En ese sentido, tiene razón Keila, no hay interés, se revela, ¿no? La experiencia revela que no hay interés en el desarrollo de los subdesarrollados. Pero eso es distinto a decir que hay interés en el atraso. Como que políticamente los gobiernos tuvieran un interés especial en el atraso. Digamos, los gobiernos de los países vanguardia tecnológica tienen interés en conservar el privilegio de los
productos de nueva generación. O sea, los avances de nueva generación en la informática están siendo peleados por Estados Unidos y China, porque China le está pisando el poncho a Estados Unidos en 5G, inteligencia artificial. Y para colmo, están metidos los chinos en computación cuántica, con lo cual, desarrollando la computación cuántica antes que el otro no puede más cifrar mensajes de nada, porque se lo descubriría la computadora cuántica en muy poco tiempo, en pocos minutos, cuando hay códigos que son imposibles de descifrar utilizando equipamiento y bueno, en poco tiempo, digamos, ¿no? Como lo requeriría una situación de conflicto. Sí, tengo muchos mensajes acá que no los leí. Pasa que ahorro de hoy es un gasto del mañana, en ese paso te podría agarrar la inflación, claro. Sí, eso es la Argentina, ¿no? ¿El tener tan poca bancarización perjudica a la hora de analizar el multiplicador económico? Preguntan. Todavía no vimos ningún multiplicador. Lo vamos a ver después del primer parcial. ¿Eso dificulta el desarrollo del país? Claro, sí, claro. Que no haya crédito dificulta el desarrollo de cualquier país. El crédito te permite comprar la máquina antes de que vos tengas el flujo de fondos necesario para comprar la máquina. Vas al banquero, le pedís la plata. Acá, como no hay crédito, tenés que pedir a tu tía la plata. ¿Y hasta cuánto te puede prestar tu tía? ¿Y cuánto quiere prestarte? Después dice Tommy, pero claramente acá no vas a producir nada si matás a los empresarios con regulaciones e impuestos. Bueno, cuando uno es pobre, ¿no? Es como, soy pobre, tengo que mandar a mi hijo a laburar y no puedo ir a la facultad, o al secundario. Para mí, dice Valentín, es interés a que no se desarrollen los subdesarrollos. Bueno, la cosa anda en una zona gris. De hecho, hubo muchas iniciativas, pero las iniciativas para el desarrollo vienen de los gobiernos, no vienen de la clase empresaria de los países desarrollados, ¿no? Hubo iniciativas para el desarrollo económico, principalmente cuando hay competencia entre ideologías, cuando hay temor de levantamientos populares. Ahí, por ejemplo, en la época de Cuba, o sea, cuando Fidel Castro tomó el poder, apareció una iniciativa norteamericana, la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, por ejemplo, promovía la reforma agraria en Chile. Y vos decís, se volvió izquierdista el imperialismo. Querían que hubiera un poco de cambio social para que no avance el comunismo, ¿entienden? Entonces ahí reaccionó. Por motivos parecidos, el plan Marshall puso cualquier cantidad de dólares para la reconstrucción europea. Al mismo tiempo, se compraban las empresas europeas con dólares, ¿no? Eso también es cierto. De Gaulle hablaba de el intolerable privilegio del dólar, ¿no? De los Estados Unidos, o del dólar. Bueno, terminemos con la clase de hoy. Acá hay una persona que pide que lo admitan. Yo no entiendo. Desaparece enseguida. Aparece una franja que dice admit o rechazar y cuando voy con el mouse ya desapareció. Así que chicos, no sé. Acá está. Bien. Bueno. Por último, entonces, bueno, acá dice Tommy que es una vieja mentira populista, siempre se busca un enemigo, decir que los otros, que no crecemos porque los demás no quieren. El mundo es algo complejo, digamos, yo conozco casos de que sí es cierto que se trata de que no haya, mirá, digamos,
podría decir una mentira populista o una experiencia populista, que fue la de Perón en el año, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó en el año 45, la Argentina tiene un fangote de guita, de crédito a favor, de deuda de Inglaterra y de otros países por la provisión durante la guerra de alimentos. Entonces, no le querían dar la guita, no le querían dar oro ni libras, le ofrecían darle mercadería. Entonces Perón quería comprar equipamiento, maquinaria moderna. No se la vendían los ingleses, no se lo quisieron vender. Al final tuvo que comprar los fierros viejos de los ferrocarriles. ¿Entendés? O sea, no es tan fácil. Y ahora, fíjate que toda la movida de Trump con los chinos es la desesperación porque los chinos lo están corriendo por el lado informático. Son todos pobres los chinos, pero informáticamente están cabeza a cabeza, ¿no? Y de eso depende el control armamentístico. Las ojivas nucleares de Estados Unidos se manejan con códigos, las que tienen en los satélites. Hay ojivas nucleares dando vuelta por el planeta. Eso requiere códigos. Si los chinos le ganan con la computación cuántica, están fritos los yanquis. No pueden controlar todo el sistema, ¿entendés? O sea, hay que analizar las cosas de manera concreta. Ni blanco ni negro, ¿no? En general, el mundo discurre, y la vida en general, de las personas también, discurre en distintos niveles de gris. Bueno, chicos, ahí tienen el libro, completan la especialización y diversificación, Estado versus mercado. Son todas alternativas que se discuten a cada rato. Hay algunos gráficos, miren los del libro. Costo del crecimiento económico, fundamental. Todo el mundo dice el crecimiento económico es la clave, pero ojo, que la generación de los alemanes y de los japoneses que reconstruyeron al Japón y Alemania después de ser destruidos por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, sufrieron mucho. Esa generación que forjó el crecimiento de Alemania y de Japón durante muchos años, y sufrió muchísimo. Vivía mal, ganaba poco y trabajaba mucho. Entonces, ojo, porque aún habiendo pleno empleo, puede ser que el consumo esté por debajo, si hay mucha inversión, si hay mucho ahorro, ¿no?, para poder invertir. Y por otro lado, tenemos estrés, contaminación, el problema de la polución ambiental. O sea, el crecimiento, muchachos, no es algo gratuito. Tenemos, ¿saben qué? También mayor integración internacional, y eso, entre otras cosas, trae el coronavirus. Miren Europa, miren Estados Unidos, miren en cambio el mapa del coronavirus en África y en Sudamérica. No es lo mismo. Son, digamos, la integración trae cosas buenas y trae cosas malas. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. Y seguimos con lo que seguía, que es y este cuadrito no dejen de mirarlo. Habla de la Argentina y de la expectativa de una pérdida del 60% de los puestos de trabajo gracias a la inteligencia artificial y otras hierbas, en el caso de 15 años. Bueno, nos vemos el miércoles. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Chao, profe, gracias. Chao, viejo.